básicas para la CPU, la memoria y otros dispositivos. Tenemos también el Wi-Fi, que también Intel fabrica adaptadores y controladores de red inalámbrica, Wi-Fi, que se encuentran en muchas computadoras de escritorio y también portátiles. Tenemos también Vos así hablaste David, vos hablaste de la historia. ¿Qué es lo que es actual de esto? Hago un pedido, David, ¿podés poner cámara? ¿No tienen cámara para poner cuando hablan? Sí. Ahí. Gracias. El David que estaba hablando, por favor. Eh, Ah, Fuerte, yo. yo no. dale. Ok. ¿Estas cosas son todas actuales o algunas históricas? Porque vos dijiste que ibas a presentar cosas históricas. Yo quiero que les cuentes a los chicos que hay actual. ¿Bien? Sí. Son todos actuales, no. Capaz algunos ya vienen para, por ejemplo, la placa de internet ya puede recibir más de 1000 megas, ¿viste? O funciona mejor con la fibra óptica. Pero todos, todos son actuales. Ok, perfecto. Sí. No, porque el primero que habló de que iba a presentar cosas históricas, entonces Ah, dio la ah, sensación de que esto ya era viejo. ¿Ok? Bien, ok. vamos entonces. Ok. Ahora con esto termino con este dispositivo y voy a presentar ahora lo que son los espacios de direccionamiento de entrada y salida. En los espacios de direccionamiento de entrada y salida de Intel se hace un foco especial a una parte de la arquitectura del hardware de las computadoras Intel 86 y 8664, que se utiliza para acceder a dispositivos de entrada y salida, como pueden ser puertos de comunicación en serie o puertos paralelos como pueden ser tarjetas de sonido, tarjetas de red, así como otros periféricos. En sistemas basados en la arquitectura 86, el sistema de direccionamiento se divide en dos partes: el, el direccionamiento de memoria y el de espacio de direccionamiento de entrada y salida. Estas dos partes se utilizan para acceder a diferentes tipos de recursos. El espacio de Perdón, te direccionamiento, interrumpo un minuto, Jonathan. Lo sí, estás nombrando como 86. Se llaman X86, así se llaman. ok, disculpe. X86 y X86-64. Digo para que el día de examen los alumnos sepan contestar. Bien, Ok, ok, Jonathan, disculpe. podés continuar. Sí. Eh, Estas dos partes se utilizan para acceder a diferentes tipos de recursos. Tenemos el espacio de direccionamiento de memoria, que es Memory Address Space, que se utiliza para acceder a la memoria principal del sistema. Acá es donde se almacenan los datos y programas que se ejecutan en la CPU. Los procesadores x86 utilizan direcciones de memoria para acceder a ubicaciones de memorias específicas. También tenemos el espacio de direccionamiento de entrada y salida, el EO, Address Space. Esta se utiliza para acceder a dispositivos de entrada y salida. En lugar de usar direcciones de memoria, se utilizan puertos de entrada y salida específicos para comunicarse con periféricos. Estos puertos de entrada y salida tienen direcciones en el espacio de direccionamiento de entrada y salida y se acceden mediante instrucciones de entrada y salida, específicas de entrada y salida. Los puertos de entrada y salida son un mecanismo importante para la comunicación entre la CPU y los dispositivos periféricos. Cada dispositivo periférico suele tener asignado un rango de direcciones de espacio de entrada y salida en los espacios. Direccionamiento de entrada y salida, para que la CPU así pueda enviar y recibir datos desde y hacia el dispositivo. Es importante mencionar que el acceso al espacio de direccionamiento de entrada y salida generalmente requieren instrucciones privilegiadas, ya que se trata de operaciones de bajo nivel que pueden afectar el funcionamiento del hardware. Por lo tanto, se requiere un nivel adecuado de privilegios para que las operaciones de entrada y salida se puedan desarrollar de buena manera. El- la gestión y el acceso del espacio de direccionamiento de entrada y salida se pueden variar según el sistema operativo y la arquitectura específica del hardware, pero la idea fundamental es proporcionar un medio para que la CPU se comunique con el dispositivo de entrada y salida
de manera eficiente y controlada. Ahora voy a pasar a explicar las instrucciones de entrada y salida. Profe, ¿está bien que yo especifique las cosas como entrada y salida o solo entrada-salida? No, entrada-salida, es lo mismo. Ok, Entrada-salida le decimos normalmente, sin EDI. ok. Bueno, las instrucciones de entrada-salida de Intel son un conjunto de instrucciones específicas en el lenguaje de la programación ensamblado que se utilizan para interactuar con dispositivos de entrada-salida en una computadora. Estas instrucciones permiten que un programa de software se comunique con periféricos como puertos de comunicación, teclados, pantallas, discos y otros dispositivos. Las instrucciones de entrada y salida varían según la arquitectura del procesador que especifica Intel, pero acá hay algunas instrucciones comunes utilizadas en la arquitectura x86, x86-64, que también de Intel. Tenemos la instrucción IN. La instrucción IN, que sería input. La instrucción IN se suele utilizar para leer datos de un puerto de entrada-salida, específico en un dispositivo de entrada, como por ejemplo para leer datos de un puerto serie. Se puede usar en la instrucción IN. Tenemos la Bien. instrucción OUT. ¿Me habló? Ah, ok, disculpe. Tenemos la instrucción out, que es output. La instrucción out se utiliza para escribir datos en un puerto de entrada-salida específico en un dispositivo de salida. Como por ejemplo, para enviar datos a un puerto paralelo se puede utilizar la instrucción out. También tenemos la instrucción ins, que es input string. Esta instrucción se utiliza para leer la cadena de datos de un puerto de entrada-salida en una dirección de memoria específica. Se suele utilizar y ser útil para transferir bloques de datos de un dispositivo de entrada. También tenemos la instrucción output string, esta es la que se utiliza para escribir una cadena de datos desde una dirección de memoria específica a un puerto de entrada-salida. Es útil para enviar bloques de datos a dispositivos de salida. También voy a hablar sobre el modo protegido de la entrada y salida. Bien. El modo protegido es una de los modos de operación de la arquitectura x86 de Intel, que ofrece características avanzadas de protección de memoria y multitarea. Se aplican medidas de seguridad y separación más estrictas entre los programas en ejecución y el sistema operativo. Para realizar operaciones de entrada-salida en el modo protegido de Intel se utilizan las instrucciones específicas de entrada-salida. Se deben seguir ciertas prácticas de programación. A continuación voy a hacer una descripción general de cómo funcionan las entradas-salida en el modo protegido. Las instrucciones, tenemos como las instrucciones de entrada-salida. Las instrucciones en el modo protegido son similares a las utilizadas en el modo real, como por ejemplo in, out, ins o outs. Sin embargo, en el modo protegido, estas instrucciones están sujetas a un control mucho más estricto y deben ser más autorizadas por el sistema operativo. Tenemos también otra instrucción que es los puertos de entrada y salida. En el modo protegido, estos puertos de entrada y salida son direcciones de memoria especiales que se utilizan para acceder a dispositivos de entrada y salida. Estos puertos están controlados por el sistema operativo y solo se permite a programas con los permisos adecuados para acceder a ellos. Los dispositivos de entrada y salida se asignan a rangos específicos de puertos de entrada y salida. También tenemos el control de permisos. En el modo protegido utiliza un sistema de anillos de privilegios, como tenemos en pantalla, en el anillo 0, 1, 2 y 3, para controlar quién puede ejecutar ciertas instrucciones y acceder a recursos del sistema, como puertos de entrada y salida. Las instrucciones de entrada y salida generalmente solo se pueden ejecutar en el anillo 0, que es un nivel más privilegiado. Y el sistema operativo se ejecuta en este anillo y administra operaciones de entrada y salida en nombre de las aplicaciones. Tenemos también el control de excepciones. En el modo protegido, las operaciones de entrada y salida pueden generar excepciones o interrupciones cuando una aplicación intenta realizar una entrada y salida no autorizada o si se produce un error en el dispositivo. Se generará una excepción.
en el sistema operativo puede manejar estas excepciones y tomar medidas adecuadas para ello. Y por último me quedan las tablas de descriptores. En el modo protegido se utilizan tablas de descriptores para definir las regiones de memoria y los permisos de entrada-salida. Perdón, Para las... Jonathan, ¿esto no lo tenés en diapositiva? La tabla No, de... profe. Ok, dale, seguí. Pensé que se habían olvidado de pasar. Dale, No, no, no. ok, dale, Eh, dale. no encontré una imagen Bien, adecuada para eso. perfecto, dale. En el modo protegido se utilizan tablas de descriptores para definir las regiones de memoria y los permisos de entrada-salida para los diferentes segmentos de código y datos. Estas tablas de descriptores se gestionan mediante registros y segmentos, y tablas de descriptores globales como GDT y LDT. A continuación le voy a dejar la siguiente parte a mi compañero. Hola, profe. ¿Se me escucha? Se te escucha, ¿hay posibilidad de que pongas cámara? Sí, sí, profe. Ahí lo Claro, hago. para los minutos que hablas, sobre todo. ¿Se ve, Bárbaro, profe? Jimmy. Bien, se te ve y se te escucha, perfecto. Listo. Bien. Bueno, para finalizar, a mí me tocó la parte de los medios de almacenamiento externo. Y bueno, recordando un poco lo que son los periféricos, denominamos a estos como un dispositivo hardware que no forman parte de la estructura de una computadora, sino más bien actúan como nexo entre el sistema de la CPU y un sistema externo. Es decir, intercambia información, ya sea mandándola o recibiéndola. Dicha información se guarda de forma permanente o virtual para que pueda ser utilizada por los usuarios u otros sistemas. Y bueno, ahora que sabemos más o menos de forma básica lo que es un periférico, vamos a centrarnos en un tipo de dispositivo en especial, y estos son los medios de almacenamiento externo. El objetivo de los mismos es facilitar el respaldo, la protección, el traslado o el uso de determinada información digital. Un pequeño ejemplo para el uso de este dispositivo podría ser cuando el usuario tenga la necesidad de extraer información de su computadora para para guardarla en un lugar más seguro, o si prefiere llevarla de forma manual a otra computadora sin el uso de redes ni internet. Y algunas características importantes del almacenamiento externo serían, en primer lugar, la compatibilidad. Esta sirve para saber si el dispositivo funciona con el sistema operativo de la CPU. La alimentación, que un dispositivo puede ser de conexión a corriente alterna para mayor potencia, o de conexión única con la computadora si no requiere de mucha energía. Luego tenemos otro aspecto que es el recubrimiento, es decir, el material del que está hecho. Existen dispositivos con un recubrimiento reforzado para soportar golpes, o incluso algunos que son a prueba de agua. Luego, otro más importante, que es la capacidad. Nos referimos a, con capacidad nos referimos a la cantidad de almacenamiento que puede tener un dispositivo en función de su tamaño. Cuanta más capacidad tengamos, mayor tamaño de información y programas podemos guardar. Existen dispositivos con capacidades de entre 500, 700 gigas, de 1 terabyte, o 2, 4 u 8 o incluso 10 terabytes. Y a medida que avance la tecnología, la capacidad sigue aumentando. Luego tenemos la interfaz de transferencia, que la interfaz es una conexión física entre el dispositivo y los sistemas. Esta es muy importante para la transmisión de datos, y la más común en las que conocemos son los puertos USB que tenemos en nuestros ordenadores. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de medios de almacenamiento externo. Y estos, bueno, en primer lugar empezamos con el más conocido, que es el disco duro o disco HDD, por sus siglas en inglés Hard Drive Disk. El disco duro también es un dispositivo de almacenamiento de datos en una computadora. Funciona mediante la utilización de discos magnéticos giratorios
que guardan información de forma permanente. Tiene un cabezal que lee o escribe datos en los discos o en los platos, y para acceder al disco, el disco duro gira a alta velocidad, generalmente a 5400 o 7000 o 7200 revoluciones por minuto. Los cabezales se mueven de manera precisa para posicionarse sobre la ubicación deseada para leer o escribir datos. Luego tenemos el disco compacto, en este caso, en este ejemplo, el CD o el DVD. El disco compacto es un disco óptico utilizado para almacenar en formato digital información en formato digital consistentes en cualquier tipo de información. Al insertar estos discos en una lectora de CD o DVD y a través de distintos programas, podemos quemar, entre comillas, un disco, es decir, grabar información. Se le dice quemar Perdón, porque Jimmy, te interrumpo un minuto. ¿Se usan los discos compactos hoy en día? no, los discos compactos hoy en día ya son casi obsoletos. Bien, entonces no perdamos tiempo, avancemos. Sí. Bueno, Bien. luego tenemos el pendrive, que el pendrive o memoria USB es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza circuitos de estado sólido para guardar datos e información. El núcleo de este dispositivo es la memoria flash, que es la importante que retiene datos incluso cuando no está conectada a una fuente de alimentación. Luego tenemos las tarjetas de memoria, en este caso la micro SD. Las tarjetas de memoria son unidades de almacenamiento externo normalmente utilizadas en dispositivos móviles o también en la computadora con la ayuda de algún USB o con ranura para micro SD. Utiliza dos chips, uno de control que les dice cómo organizar la información que entra, y el otro chip es de memoria flash que también funciona como en el pendrive. Almacena datos sin estar conectada a una fuente de almacenamiento. Luego tenemos las unidades SSD, Solid State Drive, unidad de estado sólido. Con la unidad SSD los datos se almacenan en microchips, lo que las hace más rápidas. El tamaño del SSD es menor que el del disco duro, e incluso pueden montarse directamente en la placa madre. Los microchips de este dispositivo también hacen uso del concepto de memoria flash y están interconectadas para el almacenamiento de información. Y también hay otro almacenamiento externo que no está puesto en el PowerPoint, que es reciente, es nuevo, serían los clouds, las nubes actualmente que conocemos para guardar archivos, para subirlos a internet, pero no es como hardware, serían la parte de software, que es lo que se está utilizando más actualmente por empresas o usuarios. Y bueno, esos serían los ejemplos y con eso terminamos la presentación. Por mi parte sería Eh, todo. Muy bien. Una pregunta para vos, Jimmy. De las Sí, computadoras actuales, ¿cuáles de esos dispositivos se utilizan? en las actuales se utiliza en el pendrive, el disco duro que viene integrado, o puedes cambiarlo y el que ya te viene, puedes cambiarlo por uno con más capacidad, por discos duros más actuales, y y las unidades de SSD también para llevar la información a distintas computadoras. En realidad estamos tratando de tener computadoras con SSD porque la velocidad de procesamiento que tiene SSD supera ampliamente los clásicos discos duros anteriores. Casi, ¿Sí? estas son muchísimo más rápidas. Claro, entonces incluso hay modelos de computadoras que están viniendo directo con solo SSD y otras que vienen, bueno, con el disco duro y uno le puede agregar o cambiar el disco duro por SSD, obteniendo una altísima velocidad de procesamiento que no tiene nada que ver con los procesamientos anteriores. Exacto. Bien, muy bien, Jimmy, perfecto. Muchas gracias. Interrumpan, por favor, Jonathan, la transmisión. Gracias. Bueno, viene el trabajo, muy bien. ¿Quién es el grupo que sigue?
El tema 12 nos tocó a nosotros, profe, que es el que no hicimos y que estoy yo solo, digamos, ahora. Bien, o sea que no tenemos tema 2 Sí, hoy. así que pido disculpas a los compañeros y a usted. Bueno, entonces a ustedes les va a quedar, ya Sí, te digo, les va a quedar la entrega para la semana que viene. Ah, pero la ok. semana que viene tenemos, espera, 1, Sí, 2, sí, 3, 4. Sí, para la semana que viene. La semana que viene. Empezamos más rápido, pasamos lista más rápido y empiezan. bueno, Sí, dale. sí. Para la semana que viene, porque Gracias. tampoco es justo para los compañeros que les dé mucho más tiempo. Sí. Está bien. Bien, entonces, ¿quién toca? Grupo siguiente El grupo Hola, 3. sería profe. Grupo 3. grupo Bueno, 3 con paralelismo, ¿sí? Ah, sí. perdón, antes que se me vayan, porque yo sé que hacen estas cosas a veces. El tema 1, ¿lo subieron actualizado al campus? Tanto el archivo Word como las diapositivas. Sí, profe. Bueno, ¿cuándo lo subieron? Antes de las 12. Ayer. Anoche. Ok. Sí, sí. No, porque yo no lo había visto, por eso les pregunto. Ok, Ok, ok. ahora lo busco. Porque eso es material que se va a compartir para todo el curso. No se olviden que estas unidades entran para examen. Para el final seguro. Bien, escuchamos al grupo 3 entonces. Profe, ¿me habilitas para compartir, por favor? Sí, espérame. Segundo. ¿Quién dijo me habilitas para Yo, compartir? Pablo Gabrini. Dale. Ahí ya tenés habilitado, en teoría. Bueno, bueno, ahí va. Saco a Jonathan el ser coanfitrión. Ahí te vemos, Pablo. Estoy compartiendo ya. Sí, ¿Se ve bien? se ve perfecto. Bueno, Bueno, nosotros vamos a empezar hablando del paralelismo en procesadores. Ese es el tema que nos tocó. Y yo voy a empezar a hablar sobre acerca de qué es el paralelismo. Bien, Cambiar ahí. El paralelismo es una función que realiza el procesador para ejecutar varias instrucciones de forma simultánea, logrando reducir así el tiempo de ejecución y aumentando la capacidad de procesamiento y velocidad del procesador. Acá podemos ver una imagen donde hay paralelismo arriba, digo abajo y arriba no. Lo que hace es que divide las tareas, divide una gran tarea y las divide en mini tareas para poder que el tiempo se reduzca. Y bien, bueno, esta está caracterizada por usar, bueno, dos o más procesadores que realizan las tareas relacionadas con la resolución de actividades en el sistema. Cambia. Bueno, el paralelismo tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es el aumento de velocidad y eficiencia del sistema, como ya hablé antes, ya que eh, realiza varias instrucciones al mismo tiempo. Y otra ventaja es que tiene la capacidad de procesar una gran magnitud de datos sin afectar la velocidad del procesador gracias a poder dividir grandes tareas. Y desventajas pueden ser problemas de sincronización, ya que, por ejemplo, una tarea se puede ejecutar más lenta que la otra y esto puede afectar en la eficiencia y rendimiento. Después, otra desventaja puede ser su precio, ya que el paralelismo a nivel de arquitectura suele requerir la implementación de hardware adicional para poder soportar núcleos o procesadores, por lo que esto puede ser más costoso. Bueno, y después el paralelismo tiene diferentes técnicas. Está a nivel de datos, que a nivel de datos consiste en el procesamiento simultáneo de datos en diferentes unidades funcionales
que es la DLP, que significaría en inglés instrucción level paralelismo. Bueno, después está a nivel de hilos, que se logra utilizando múltiples hilos de ejecución para realizar tareas en paralelo, que es TPL, que sería, bueno, hilos en inglés que no me sale cómo se pronuncia, paralelismo level. Y después Thread debe está, ser tu palabra, ¿no? sí, sí, pero no sabía cómo se pronunciaba. Y Dale. después está a nivel de instrucciones, que, bueno, es ILP, Instruction Level paralelismo en inglés, que se basa en ejecutar varias instrucciones al mismo tiempo. Cambiar. Bueno, el paralelismo también se puede dividir en niveles. Está a nivel de trabajo, a nivel de procedimiento, a nivel de instrucción y a nivel de instrucción. A nivel de trabajo, consta de ejecutar de forma simultánea diferentes trabajos en distintos elementos del proceso. Además, este nivel puede ser manejado por el gestor de procesos del sistema operativo, destinado cada trabajo a un procesador distinto. Después está a nivel de procedimiento, que consiste en ejecutar diferentes procedimientos del mismo proceso simultáneamente sobre elementos de procesos distintos. A nivel de instrucción, que se hace en ejecutar diferentes instrucciones de una misma tarea de forma simultánea. Y a nivel de instrucción, que dentro de cada instrucción se logra ejecutar de forma simultánea varias acciones de cada ejecución de las instrucciones. Y a continuación va a continuar mi compañero Pablo, hablando del hipertrading. Hola, ¿cómo va? Bueno, yo voy a hablar sobre la tecnología Intel Hypertrading Technology. Esta es una tecnología de hardware creada y desarrollada, que fue creada y desarrollada por la propia Intel, que cuando está activa permite que en la CPU se ejecuten internamente cada núcleo físico del procesador, funcione como dos núcleos lógicos, permitiendo así dos subprocesos de ejecución simultáneos o paralelos en el mismo núcleo físico. Bueno, esto obviamente, el hecho de tener dos núcleos lógicos en lugar de uno físico, acelera muchísimo el procesamiento de la CPU, eliminando, por ejemplo, tiempos de espera entre tareas. En la actualidad, esta tecnología sigue siendo muy presente en muchos procesadores de Intel. Se puede ver que es muy importante en procesadores de la línea Intel Core y Intel Xeon. Y otra cosa a tener en cuenta es que esta tecnología es tan buena, fue tan innovadora en su momento, el hecho de por cada núcleo físico tener dos lógicos, que AMD implementó su propia versión, que es una copia, llamada simultáneos multitrading, en sus bueno, lo aplica en sus procesadores de Ryzen, ni más ni menos. Otro concepto relacionado al paralelismo es el multihilado simultáneo, que como su nombre lo indica es el trabajo de hilos. Estos hilos son secuencias de instrucciones que se manejan de forma independiente. Cuando el multilado está activo, se podría decir que es una forma de dividir un trabajo para poder procesarlo de forma más rápida, de forma simultánea, ya que en lugar de asignar en vez de asignar toda una tarea a un solo núcleo físico, se divide en varios subprocesos de software con el multilado, donde cada hilo va a trabajar de forma, bueno, en paralelo, de forma independiente. Estos hilos hay que tener en cuenta que, a pesar de ser independientes, pueden compartir recursos y comunicarse de ser necesario para completar tareas. También hay que tener en cuenta que no todo es multilado, cuando hay subprocesos no siempre es multilado, y el tipo también depende del diseño y la arquitectura del procesador. Bueno, en la actualidad, como casi todo en esta industria, ha aumentado sus números y su eficiencia. Más hilos ejecutables de manera simultánea por núcleo y mejoras en el rendimiento, en la utilización de recursos, de caché.
Bueno, finalmente una imagen relaciona un poco los últimos dos temas de los que hablé. En la parte de abajo se ve una ejecución con un único hilo, un proceso en el que se ve que hay un cierto tiempo de desperdicio, y arriba una ejecución con multi-reading o múltiple lectura de hilos, que se ve como el mismo proceso tarda mucho menos y además, bueno, no tengo tiempo desperdiciado entre medio. A continuación sigue mi compañera. Un minuto, Pablo, antes que cortes vos. Contanos un poquitito más la diferencia entre las imágenes, algo más que nos puedas decir. Em, bueno, se ve, en esta imagen concretamente se ve una ejecución de una tarea A y B, que con un único hilo de ejecución se ve como la tarea A se está ejecutando y acá entre medio dice separa, por ejemplo, por un entrada-salida. Ese tiempo de espera en la ejecución A para que, no sé, por ejemplo, un usuario ingrese un dato con un multireading o una múltiple lectura de hilos, que como había dicho era como dividir en subprocesos de manera paralela o simultánea, mientras el proceso A espera la entrada de una entrada, por ejemplo, podría ser otra cosa, el proceso B ya se está ejecutando en ese y no tengo un tiempo de desperdicio. Es todo mucho más rápido. Esa sería la Perfecto. explicación. Bueno, ahora Bien, sí sigue mi compañero. es todo. Me pareció que había quedado Mi muy compañero, perdón. breve. ¿Tu compañero quién? Andrés. Andrés. Hola, buenas. Bueno, Hola. el paralelismo en procesadores. ¿Se me ve? Sí, perfecto. Bueno. El paralelismo en procesadores a menudo se logra con diversas técnicas y características de diseño que contribuyen al paralelismo. En el caso de los registros de predicado, sirven para evitar ramificaciones en el flujo de la ejecución, mejorando el rendimiento en determinadas situaciones. En lugar de tener que realizar saltos condicionales que pueden llevar a la pérdida de rendimiento, por predicción incorrecta de saltos y demás, las instrucciones condicionales que se basan en registros de predicado pueden reducir la cantidad de saltos. Los registros de predicado son unos registros que llevan almacenados valores de verdad, verdadero o falso, asociados a diferentes condiciones para ayudar a la predicción de los elementos. Entonces, actualmente se utilizan principalmente en microarquitecturas específicas como Intel IA64, en GPUs de alto procesamiento como CUDA de NVIDIA, que se usan para Machine Learning, inteligencia artificial, y también son muy útiles para los jueguitos. No todos los procesadores llevan registros de predicado. Su implementación varía según la arquitectura. Entonces, eso nos lleva a los registros de rama. Siguiente diapositiva. Los registros de armas, esto es mucho más cortito, son un tipo específico de registros utilizados para llevar a cabo el seguimiento de las instrucciones de ramificación. Son instrucciones que afectan el flujo de control del programa, como podrían ser instrucciones condicionales, por ejemplo, y similar a los registros de predicado. Almacenan la dirección del destino de las instrucciones que siguen al salto condicional, o sea que van acompañados. Cuando tomas una decisión de salto condicional, el registro de rama correspondiente sirve para determinar qué es lo que sigue a continuación, haciendo saltos más eficientes sin tener atrasos ni errores. Y son más comunes en arquitecturas tipo MIPS y algunas implementaciones de RISC. Ahora Hola. sigue mi, perdón, Sí, perdón, eh, empecé a hablar con el micrófono cerrado. sigue Yara ahora. Hola, voy a hablar de las características que mejoran el rendimiento, voy a hablar primero de la predicación y después de la predicción de saltos. La predicación es una técnica que se utiliza para mejorar la eficiencia en el momento de ejecución de las instrucciones en un procesador, y esto permite al compilador ejecutar varias instrucciones desde múltiples caminos y al mismo tiempo. También la predicación logra reducir fallos en lo que es la predicción de saltos, mejorando su rendimiento. Ahora voy a hablar de la predicción de saltos. Gracias. La predicción de saltos tiene como objetivo, perdón, reducir o predecir, perdón, cuál de los dos caminos posibles va a seguir un salto.
el destino puede ser el destino de la instrucción del salto cuando el salto es tomado o lo que le continúa a la instrucción cuando el salto no es tomado. Hay una clasificación acá que se divide como en dos grandes niveles, que es la estática o la dinámica. La estática se produce a nivel de compilación, en donde el compilador predice cuál va a ser la dirección o el destino para cada instrucción de salto. Y en la dinámica se produce a nivel de ejecución, en donde se crea una pequeña tabla de saltos y se guarda en un registro su comportamiento para poder decidir cuál va a ser el destino de la dirección, de la instrucción de salto, perdón. Y como para cerrar con este pequeño tema, podemos nombrar un pequeño avance que hubo en los últimos años, que fue poder predecir saltos indirectos, que son saltos que no tienen una dirección fija, que en realidad se calcula, perdón, dinámicamente en el momento de la ejecución. Y también están, para agregar, perdón, los saltos, si no me equivoco, son de múltiples niveles, perdón, la predicción de saltos de múltiples niveles, que lo que hace es, se utilizan varios niveles de predicación para poder enfrentarlos. Así que nada, con eso termino. Bien, muy bien. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Ahí está. Bueno, Sí, una de te las ven. formas de lograr el paralelismo, como explicó mi compañera Camila en el principio del tema, es mediante paralelismo explícito, que utiliza una programación explícita de tareas o hilos que se ejecutarán de forma simultánea en un sistema de multiprocesador o multihilo. Esto logra que se puedan utilizar dialectos paralelos de programación como OpenMP o CUDA, que son básicamente que agregan extensiones de uso paralelo a programas a aplicaciones de programación como Python, Java, OpenGL, entre otros, digamos. Lo bueno de esto es que puede quedar visible al usuario y se puede aprovechar mejor las posibilidades que te puede dar un equipo o una computadora. Y además que también es más, ¿cómo decir?, un trabajo al programador, especialmente de aplicaciones. El uso de este paralelismo explícito se ha experimentado avances en lo que estamos hablando concretamente ahora, que es lo de la programación de aplicaciones, porque se puede aprovechar al máximo los múltiples núcleos o los hilos disponibles que te puede dar una computadora o los procesadores modernos. Eh, para clasificar el paralelismo explícito se usa la taxonomía de Flynn, que ahí como está mostrado en la diapositiva. Es una clasificación que se basa en el número de datos y flujo de instrucciones que contiene una computadora. El flujo de instrucciones está formado por el conjunto de instrucciones que se leen en la ejecución de un programa, y el flujo de datos son los datos que se leen y que se almacenan dentro de estas instrucciones, que bueno, que se puede decir de estos cuatro grupos, que es SISD, que significa Simple Instruction, Simple Data, que básicamente es el concepto general de la arquitectura de von Neumann, que solo se ejecuta una instrucción por un flujo de datos, que por lo general son aplicaciones que son como decía esto, que son computadores matriciales, como una calculadora, que solo necesita un dato y una instrucción. El SIMD, que es el Simple Instruction Multidata, que es una única unidad de control de instrucción para varios flujos de datos. Un ejemplo puede ser la GPU. Digamos que una única instrucción puede ser aplicada a múltiples conjuntos de datos en forma simultánea. La MISD, que es Multi-Instruction Simple Data, bueno, como dice el nombre, que es, hay múltiples instrucciones para un simple flujo de datos. Es que esto significa que se puede decir que un simple flujo de datos puede pasar mediante multiprocesadores. Digamos que,
como que tiene una aplicación limitada, un poco limitada, que un ejemplo puede ser los múltiples algoritmos de criptografía, de mapa y todo eso. Y por último está el MIMD, que bueno, significa multi-instruction, multidata, que son básicamente los multiprocesadores que se está usando ahora los modernos, que se realizan múltiples instrucciones sobre varios datos de forma simultánea, que son las más complejas, pero al final que son las que más eficiencia a la hora del rendimiento te dan una ejecución de este tipo de paralelismo. Gracias a todo lo hablado, se han desarrollado y mejoradas bibliotecas y APIs de programación paralela para facilitar la creación de aplicaciones mediante una programación, etcétera. Es lo que estamos hablando, digamos. OpenMP, CUDA, para mejorar estos lenguajes de programación que se utilizan actualmente. Pero también tiene sus ventajas usar este paralelismo, porque ensamblar este paralelismo es casi imposible, porque un programador tiene que lidiar con problemas de sincronización de hilos, gestión de concurrencia, y bueno, las divisiones de tarea que se hacen en el procesador, eh, que pueden ser bastantes, y digamos que es un lío, ya organizarse y procesar de manera correcta estas tareas. También puede aumentar problemas de código, porque pueden ser difíciles de depurar o de mantener, o porque si no se administra correctamente este proceso, el paralelismo puede consumir más recursos de lo que necesita, digamos. O sea, que va a tomar más recursos de un sistema que capaz que eso lo necesita para realizar otras tareas, y encima que te va a impedir a que se rinda bien el sistema, a que tenga un buen de rendimiento el sistema. Nada, eso ya está. Bueno, muy bien este grupo, todos muy bien, la verdad, felicitaciones, muy buen trabajo. Bueno, muchas Gracias, gracias, profe. profe. Gracias, profe. Dejo de compartir. Dale, Gracias, bueno, profe. Gracias, profe. bien, también muy bien el grupo 1, así que, bueno, por hoy damos por finalizada la clase porque no tenemos otro grupo. La semana que viene vamos a tener unos cuantos, pero todavía hay grupos que no han entregado. Este grupo del tema 3, ¿subió actualización al campus? Profe, nosotros nos habías dicho que estaba Que no. bien el trabajo de primera, digamos. Ok, listo, entonces nada, listo, fantástico, bárbaro. Bueno. Porque de ahí los voy a tomar para publicar en el campus, para que los demás compañeros también los vean, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, gente, por hoy damos por finalizada la clase, nos estamos viendo la próxima clase, el próximo martes 8:30 de la mañana, que tengan una muy buena semana, que estén bien, excelente los grupos que trabajaron. Los que ya dieron la presentación no se vayan, vengan a escuchar a sus compañeros porque son temas de examen también, entonces es importante que estén. Buena semana, nos vemos el martes 8:30. Chau. Buena semana, Adiós, profe. Profe. Buena Chao, semana, profe. profe. Chao, Buena profe. semana, Chao, profe. profe.